Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Bem-vindos à Livraria Leonardo da Vinci. Hoje para mais um evento. E hoje é um evento importante, como todos os eventos que nós fazemos aqui na nossa agenda, tendo o prazer de receber um lançamento da editora Cobogó, como a Leonardo da Vinci, também independente, e também, muito importante, uma editora do Rio, essa cidade tão sofrida, mas que resiste graças à sua cultura, graças às suas manifestações e graças também à sobrevivência da nossa cena cultural, da nossa cena literária, editorial, e a Da Vinci tem bastante orgulho de participar como livraria independente. Então, já fica aqui o convite para acompanhar não apenas os lançamentos da Cobogó, das editoras independentes, das editoras localizadas no Rio, mas a nossa agenda. Essa semana tivemos vários eventos, amanhã temos mais um para encerrar e teremos muitos eventos, cursos, temos cursos aqui subsidiados, todas as nossas atividades são gratuitas, embora vivamos, evidentemente, de vender livros, mas a nossa agenda cultural aqui é totalmente gratuita. Então fica o convite para nos acompanhar nas nossas redes e no nosso site. Hoje, com o lançamento de Universos Breves, antologia do microconto de língua espanhola, um agradecimento além da Cobogó, ao Instituto Cultural Cervantes, que em parceria promove esse evento aqui, e hoje teremos uma mesa redonda intitulada Microconto e Gêneros Literários, Terror, Ficção Científica e Romance. Com a presença, e ficam aqui de novo agora, prazer em conhecê-las, as boas-vindas às nossas autoras, Solange Rodrigues Pape, Lorena Escudeiro, Úrsula Antunes, escritora brasileira, e com a moderação da Francisca Noguerol Jiménez, perdão a pronúncia, e a tradução da Norma Medina. Então, espero um bom debate para todas e todos. Vamos ter aqui as falas, na sequência aberto para perguntas, intervenção, e quero agora passar a palavra para o José Vicente, o torcedor do Barcelona, não é isso? Sabe que não. Boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês e de todos vocês. Para o Instituto Cervantes este é um evento muito significativo porque é o lançamento aqui no Brasil de uma seleção de escritores de línguas hispanas dos países americanos e também da Espanha. E na apresentação de hoje, que tem o subtítulo de Microconto, Gêneros Literário, Terror, Ficção Científica e Romance, vocês vão poder escutar as autoras e vão profundizando como o microconto, sendo um relato breve, é um gênero que admite praticamente todos os gêneros literários da grande literatura, do romance, e mesmo assim com umas particularidades muito específicas do microrelato que não tem outros tipos de relatos, nem o romance breve, nem o grande romance, não, o microconto tem muito específico, mas é capaz de enfrentar e se desenvolver em todos os gêneros. E neste caso vamos falar dos gêneros de ficção, como é o terror, a ficção científica, o romance. Também poderíamos falar de novela de violência, novela de amor, novela de mesmo de humor. Não está recolhido no subtítulo, mas também no microconto tem lugar para a ironia e mesmo para a sátira. Para falar do microconto, vou explicar brevemente a presença de, em primeiro lugar, Solange Rodrigues Pape, autora que nascida em Equador, em Guayaquil. Ela é professora e escritora. Foi premiada com o Prêmio Nacional de Literatura Joaquim Gallegos Lara e Matilde Hidalgo. Y entre sus títulos destaca La primera vez que vi un fantasma y un mundo raro. Ela é coordinadora no Equador das jornadas Es País
para autores de relatos breves e contos, e moito activa na difusão e na promoção deste género literario. En segundo lugar, por a direita, temos a Lorena Escudero. Ela é española, é doctora en física e investigadora na Universidade de Cambridge. Non se sorprendan, tamén un científico pode ser un gran escritor. Ha publicado libros de microcontos negativos, formulario, incisiones, oxímoron. Participou en máis de unha veintena de antologías internacionais, porque a calidade de seus contos é reconocida moito internacionalmente, tanto por os antólogos como por revistas especializadas. Ten inúmeros premios do relato corto e de microficción, e a súa obra está traducida en inglés, ao grego, ao hungarés e ao alemão. Por outro lado, temos Úrsula Antunes, que é a escritora brasileira, que vai participar hoje para falar da sua visão do microconto aqui no Brasil, do sucesso também deste gênero literário. Ela é autora também, é revisora, preparadora, editora, tradutora, é ficcionista. O seu trabalho está mais centrado na escrita de ficção especulativa, concretamente nestes géneros que falamos de suspense e o terror. Tamén a súa obra forma parte de máis de 40 antologias e revistas. Tamén ten libros publicados na Amazon, que poden procurar na internet para comprar. E participa e organizou colectáneas da ficción do género. Recebeu no ano 2021 o Premio Grand Harvest da Asociación Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, por su conto Só Fogo Purifica. E o ano passado, 2022, foi finalista do Premio Harvest na categoria narrativa curta de suspense con o conto Cinzas. A moderadora, que é autora da selección da antologia, autora do prólogo e a persoa que concitou todo este evento, seu traballo foi o núcleo gerador de toda esta produção. Ela é catedrática de literatura hispano-americana na Faculdade de Filologia da Universidade de Salamanca, mas ela foi também professora em universidades americanas dos Estados Unidos, na Colômbia, no México, no Brasil, no Chile, também na França, na Itália, em Croácia, na Hungria, na Alemanha. Nas suas investigações e pesquisas, tem inúmeras publicações, depois entraremos. Fez parte do seu mestrado sobre Augusto Monterroso, um dos pilares fundamentais do microconto contemporâneo, que depois serviu como base para seu livro A Trampa Sonrisa, a sátira na narrativa de Augusto Monterroso. Também, como autora e editora, participou em 16 monografías e é autora de mais de 200 trabalhos de investigação publicados em revistas nacionais e internacionais, nos que manifesta seu interesse por os movimentos estéticos mais inovadores, seja as vanguardas históricas até poesia e narrativa recentes mesmo, cansado de autor também. O seu campo de investigação foca muito nos imaginários culturais, as relações entre imagem, literatura e os gêneros misturados ou híbridos e as misturas de gêneros e de suportes narrativos. E agora não quero já roubar mais tempo às autoras, que é a elas a quem hemos vindo a escutar, e passo a palavra para elas. Agradeço uma vez mais. Buenas noches. Yo seré traducida por Norma, a quien agradezco enormemente encontrarse acá, y quiero comenzar desde luego agradeciendo enormemente tanto a esta mítica librería, mítica absolutamente, que es la librería Leonardo da Vinci. La primera vez que oí hablar de ella fue en el libro de Jorge Carrión. Hoy he conocido que merece absolutamente ese mito por detrás, y al Instituto Cervantes, cómo no, las dos mesas que se están organizando en relación al microrrelato. ¿Puedes traducirme? Buenas noches, yo soy, voy a hacer la
moderadora de esta mesa y agradezco mucho la... ¿Perdón? Ah, Berta. É verdade. Foi um lapsus. Boa noite a todos. Eu vou ser a moderadora desta mesa. Fico muito grata de estar aqui, principalmente em esta mítica livraria Leonardo da Vinci. Como já foi dito por Jorge Carrión, ela merece esse título. Agradeço também ao Instituto Cervantes por estar aqui com vários colegas aqui no meu lado. Hoy vamos a hablar de peligro. Fíjense en el título de esta obra de Solange Rodríguez Pape, Balas perdidas. Los grandes microrrelatos son balas perdidas. Carga y recarga. Luego hablaremos de eso. También otro título de Lorena es Incisiones, cortes, heridas. Los grandes microrrelatos hieren. Y quiero hablar de ese género con el terror, la ficción especulativa y obviamente las relaciones de pareja que han sido llevadas al folletín tantas veces. E hoje vamos falar aqui desses contos de Solange, Balas Perdidas. Perigo. Que é do perigo que está dentro de seus escritos. E também de Lorena, do livro que ela fez, Incisões. São cortes feitos na pele, né? Pero también de Lisho. Leí el microrrelato de Úrsula Lisho, donde una mujer víctima se convierte en victimaria. Así que preparados para las curvas, porque los grandes microrrelatos tienen ese sentido tremendo de amenaza. Realmente la idea de amenaza está por detrás, ¿no? E também vou falar um pouco também da obra de Úrsula, da obra Lixo, onde conta a história de uma mulher que foi vítima, mas depois ela ficou vitimária. Então, essa é outra forma de mostrar como o microconto pode também dar essas ideias diferentes. Yo le he pedido a las autoras sobre todo que lean sus textos. Creo que en una librería lo más importante es la lectura de textos. Y aparte de agradecer obviamente a Valesca de Aguirre como editora esta edición maravillosa de Universos Breves, ellas harán lecturas a partir de las preguntas que comenzaré a formular ahora. Vamos a empezar entonces a hablar de microrrelato y terror, microrrelato y ficción especulativa y microrrelato y romance o folletín. En español utilizamos la palabra folletín muchas veces para hablar de los textos de trivial literatur, dicen los alemanes, de géneros populares que han sido siempre despreciados, pero que son fundamentales para volver a hablar de ellos en el microrrelato. Foi longo. Bom, e agora vou falar sobre microrrelatos relacionados com o terror, também com a ficção especulativa e também tem a ver com um romance. Em espanhol falamos folletim, justamente para mostrar esses gêneros populares. La primera pregunta para todas vosotras, porque van a ser abiertas, y os pido por favor que leáis cuando queráis vuestros textos, tiene que ver con cómo manejáis la intertextualidad. El microrrelato, como es un género breve, necesita continuamente de la economía y por eso debe aludir a personajes conocidos y sobre todo a estructuras ya tradicionales. La estructura del policial, que sé que tú manejas también, la estructura del gótico, la estructura de la ciencia ficción. ¿Cómo decidís las estructuras de los textos de acuerdo con la potencia que exige la trama de vuestra escritura? Podéis hablar de personajes, podéis hablar de estructura, es vuestro momento. Puedes traducirme? E a primeira pergunta que vou fazer para vocês é para saber como vocês lidam com essa intertextualidade, que tem a ver muito com a economia das palavras, por se tratar de um microconto. E como vocês escolhem esses personagens? São personagens conhecidos, nessas estruturas que podem ser policial, gótico, de ciência ficção.
Então, vocês podem responder nesse sentido, personagens, estruturas. Hola a todos, buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo desde Ecuador. Es un placer real estar aquí con ustedes. Con respecto a la pregunta de Patricia, una fortaleza del microcuento es que quien lo escribe tiene muy claro su papel subversivo. Un lector de microcuentos sabe que nunca va a tener de él lo esperado. Siempre el microcuento será un texto que va a jugar contigo y te va a dejar caos, o sea, totalmente desvalido en su lectura, como una bala. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos vocês. Então, para mim, tem essa fortaleza, esse microconto, porque vai representar muito o papel subversivo. O autor tem que ter presente isso quando ele escreve seus textos, porque vai brincar com vocês, vai fazer como vocês, leitores, criar um caos na hora da leitura. Bueno, como ejemplo de lo que acabo de decir, voy a leer un cuento de este libro que se llama El lugar de las apariciones y que trabaja con la figura del fantasma. El fantasma, como lo mencionaba Patricia, es ¿qué le dije Patricia? Como dijo Paqui, es fácilmente asociable a situaciones, casas encantadas, sustos, presencias aterradoras y lugares viejos. Entonces, uno sabe como creador que tiene como fortaleza algo que podríamos llamar un lugar común, pero ese lugar común puede ser también una forma de usar que el lector piense que va a leer algo predecible. Y eso es justamente lo que no va a pasar. Tú como microrelatista sabes que estás engañando porque vas a usar lo que el lector asume como algo que va a pasar, pero tú sabes que vas a hacer para algo no predecible. Então, eu vou ler agora um conto, chama-se O Lugar dos Aparecimentos. Né? E nesse conto, normalmente vocês vão ter uma figura de um fantasma, e vocês vão associar isso com algumas casas encantadas, com o medo, o terror. Mas, nesse caso, o leitor já acha que já está sabendo qual é o final, mas o microconto vai fazer o contrário. Tá? Você vai chegar a um desfecho diferente do que o leitor pensou. Este cuento se llama Los fantasmas usan el baño. El fantasma es real, tan real que hace parecer a los huéspedes de la casa fantasmas. Tan real que cuando no hay nadie, mueve las cosas del lugar, acaricia a las mascotas, se prueba la falda de la señora y fuma un cigarrillo. El fantasma es tan, pero tan real, que a veces llega tarde a su empleo en la corporación porque no se ha despertado temprano y encuentra el baño ocupado. Tan real que si no empieza a ayudar para los gastos de la casa, han amenazado con echarlo este mes a la calle. Eu posso ler? Sim. É tudo? No, un fragmento de adelante y un fragmento de atrás. O primeiro? Sí, fragmento y fragmento. Ok. O fantasma é real, tão real que faz parecer aos hóspedes da casa fantasmas. Tão real que quando não tem ninguém, ele começa a mexer as coisas do lugar. Acaricia as mascotas, os cachorrinhos,
Também experimenta a saia da senhora e até fuma um cigarro. Qual é o seguinte? Continuo? Tá. É tão real que até tem um quarto próprio para descansar de assustar, quando já quebrou todos os nervos das pessoas. O fantasma é tão verdadeiro que tem amizade com o extraterrestre e inveja o estilo de seduzir dos vampiros. Tão real que a família já nem fica enjoada em fingir que ele não existe. Quando vem ele, cumprimentam de forma prudente. E ele responde com uma cortesia do início do século. O fantasma é tão, mas tão real, que às vezes ele pega uns dólares do bolso para ir brincar, para ir... Perdão, tem uma... Não sei se é uma mosca ou é uma vespa, não sei, desculpe. Tão real que às vezes chega tarde para o trabalho, lá na empresa, porque não acordou cedo e encontrou o banheiro ocupado. Tão real que se ele não começar a ajudar para os custos da casa, já ameaçaram a ele com jogar ele para o mês que vem, para jogá-lo na rua. Sí, sigo. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí, por acogernos en esta maravillosa librería. Estamos aquí para hablar de algo que nos apasiona, que es la literatura, y qué mejor modo de hacerlo que rodeados de libros, como procede. Yo estos géneros que Paqui ha mencionado creo que son mis favoritos. El terror, el amor o desamor y ciencia ficción o ficción especulativa son elementos claves en mi escritura a los que regreso una y otra vez y que además me gusta mezclar entre ellos. No he hecho ninguno con los tres, me lo voy a proponer como desafío después de este viaje, pero sí que he mezclado varios de ellos y bueno, os voy a leer textos a lo largo de la tarde. Uhum. Voy a intentar hablar despacio. Tá. Boa tarde. Eu também vou falar sobre um tema que me apaixona muito, que são esses gêneros de microcontos. Jogo muito com o terror, com o amor, o desamor, também com a ficção. Gosto de misturar eles. Por enquanto, não tenho feito um de cada, mas pretendo, me proponho tomar esse desafío quando voltar para casa. Gracias. Para los que no conocéis la microficción, os vais a dar cuenta a lo largo de la tarde, con los textos que vamos a leer, con lo que vamos a hablar, que son textos de los que el lector no va a salir ileso. Son como balas, como decía Solán, son como incisiones, son como golpes y son como negativos, que es lo que yo hablaba en mi primer libro. Son negativos porque nos dan un instante, nos dan una fotografía de una historia que después tenemos que completar. Y en el caso de negativos yo jugaba con invertir esa historia, con dar lo opuesto, con jugar con los claros y las sombras y cambiarlos de orden. Okay. Nesse caso, estou mais trabalhando com microficção. E aí, nesses textos, eu também uso muito esses casos de balas, de golpes e do negativo. Principalmente o negativo no sentido de ser instantâneos de fotografias. E, nesse caso, ela tem essa reversão na hora de eu escrever un microconto. Y os voy a leer un texto de ese libro que forma parte de una serie. A mí me gusta mucho, cuando tengo un tema, hacer series, continuarlo de diferentes formas, darle otra vuelta de tuerca. Y en el que creo que es un buen ejemplo de la intertextualidad y de usar cosas que el lector ya conoce y ya espera, para después darle una vuelta y transgredir esas expectativas del lector de una forma muy económica, jugando, aprovechando lo que el lector ya sabe.
E agora eu vou ler um microconto que ele também faz parte de uma série, porque eu gosto de fazer minisséries com esses microcontos. Também toma muito essa intertextualidade que faz com que a história vire na hora de recriar ese miniconto. Bueno, lo leo y luego hago el microcomentario del que hablábamos ayer. Síndrome de Estocolmo 1. Tras horas de intenso maquillaje, la princesa estaba lista para esperar en la ventana de la torre más alta del castillo. Solo habían pasado algunos minutos cuando apareció a caballo el primer príncipe que acudía en su rescate aquel día. Presurosa, se dispuso a afilar los cuchillos. Hoy el dragón había salido. Síndrome de Estocolmo. Tras horas de estar se preparando, a princesa estava pronta para esperar na janela da torre mais alta do castelo. Só tinham passado alguns minutos quando apareceu no cavalo um príncipe que acudia no seu resgate. Aí ela rapidamente começou a afiar as facas. Hoje o dragão tinha ido embora. Gracias. Bueno, esta serie trata obviamente de la relación triangular entre princesa, príncipe y dragón. Y en mi caso, bueno, es una gran satisfacción el coger una de estas historias clásicas y algo que no te gusta en ellas, cambiarlo por completo. En mi caso, esta serie trata en general de darle a la princesa un papel más activo en la historia. No caso que eu li, justamente mostro essa triangulação, uma tríade entre príncipe, princesa e o dragão. E no meu caso, eu gosto muito de colocar a princesa no papel principal. E gosto também de usar essas histórias clássicas para poder criar meu conto. Siguiendo con el comentario aquí de mi colega de mesa, Lorena, es verdad, o sea, en este cuento de los fantasmas que usan el baño, sabemos que claramente un fantasma pertenece a un mundo etéreo, por lo tanto no hace cosas reales, ¿no? Pero es justamente ahí está la subversión del microrrelato, el tomar lo que tú asumes que es la realidad o el lugar común, la princesa desvalida que espera ser rescatada, un fantasma que va a asustar y en este caso en realidad el susto es que tiene que trabajar porque de lo contrario lo van a echar a la calle, ¿no? Entonces, he ahí el encanto del microrrelato como un género que jamás, del que siempre esperas algo extraordinario. Por eso el lector del microrrelato es un lector, como comentábamos ayer, siempre activo y siempre esperando lo inesperado. Y que le gustan los desafíos. ¿Y que le guste qué? Los desafíos. Los desafíos. Continuando com o que a Lorena disse, justamente no conto que eu mencionei, o fantasma está usando o banheiro, né? Então, vejam como isso significa uma subversão que aparece nos microrrelatos, porque temos que criar esse susto para poder motivar o leitor, que ele é realmente um leitor ativo, que vai esperar uma resposta diferente do que normalmente seria em outros romances ou novelas, né? Eu achei interessante como a Lorena colocou a questão dessa tríade do dragão com a princesa e o príncipe, porque essa subversão me lembra muito a Angela Carter, né? A Angela Carter, pelo menos para mim, é uma referência, pois é, eu acho que é uma referência e quando a gente fala dessa questão da subversão e de fazer essa virada, no microconto a gente não tem tempo para criar uma expectativa, então a gente tem que escolher muito
muito bem o que a gente está colocando. E aí a gente depende muito do leitor. Eu acho que das formas de escrita, né? Toda escrita é interativa, né? Existe uma interação, não tem como não haver essa interação. Mas nos microrrelatos a gente precisa muito dessa interação. Porque como a gente vai atingir aquele leitor se ele não tiver preso ali, né? Não tiver realmente preso e esteja acompanhando você nesse momento de espanto, porque isso que também falou de negativo, que é uma partezinha do todo, eu acho até que no caso do microrrelato ainda é menos ainda, é um instante, é um soco que você não sabe de onde vem, é uma punhalada. E aí, por exemplo, quando Cortázar fala que o conto ganha no nocaute, o microconto, então, ele ganha no sopapo mesmo, porque você não sabe de onde vem. Você está esperando uma coisa e você não sabe de onde vem, né? Então, essa interatividade ela é importante. E, às vezes, um dos maiores desafios para quem escreve microconto é atingir uma certa universalidade, né? A gente, por exemplo, sabe que todo mundo sente medo, usando, enfim, um sentimento comum, mas nem todos sentem medo pelas mesmas coisas. Então, às vezes, essa universalidade ela é bem difícil. ¿No? ¿Está bom? Foi entendido? Yo creo que es fácil con ella, ¿no? No. Es más fácil todo. Ok. Sí. Es mucho mejor. Yo pensaba Angela Carter, pero también Marina Colasanti, esa maravillosa autora que es Marina Colasanti. Su primer libro, Zoológico, ¿no? Un bestiario contemporáneo, un homenaje al bestiario, pero cambiando todo y haciendo maravillas. Y el tercero, Contos de amor rasgados, la subversión continua del cuento de hadas. No creo que haya que traducir, ¿no? Bueno, que sí. El último, Hora de alimentar serpientes. Y ya empezamos a hablar de peligro. Comenzamos con el peligro. Hora de alimentar serpientes. La figura de Medusa como clave. La mujer Medusa. Vamos a empezar a hablar ya de terror. La mujer con el pelo lleno de serpiente y la necesidad en los relatos de romper con la realidad establecida para crear otras realidades. Hora de alimentar serpientes empieza con una bellísima línea que dice: enfió a serpente en agulla y comenzó a costurar. O sea, la serpiente es el hilo y comenzó a coser. Realmente coser y hacer el relato peligroso. ¿Podrías traducir por lo menos lo de Marina Colasanti Sí. en Hora de alimentar, no? Para leer? No, ¿O es no. necesario traducir? Yo es que no sé si es necesario realmente. ¿No es necesario? Es que lo estoy viendo, porque os veo a todos entendiendo perfectamente. ¿Sí es necesario? ¿Sí? No es necesario, dicen. Ok. Vale, pues entonces continuamos y si hay algo muy Mas difícil, cualquier cosa está. claro, puntual o los textos, yo creo. Perfecto. Bueno, quería hacer ese homenaje a Marina Colasanti, Hora de alimentar serpientes, porque es lo que también vamos a hablar aquí, ¿no? En O Teodoro Banque también, con el cuento de hadas, pero sobre todo Marina Colasanti, maravillosa, reflejando este hecho. Vamos a hablar entonces de serpientes y de gótico y del terror. El miedo como la emoción más antigua, según Lovecraft, existente, y el miedo como la emoción que más ha atraído a las lectoras, digo ahora mujeres, aprovecho que estamos en la mesa con 3 escritoras, desde siempre. El miedo, Penny Dreadful lo dice muy bien, ¿no? El miedo leído en novelas o cuentos menores que eran despreciados, pero que hacían que las mujeres identificaran allí la sumisión a la que eran sometidas, la situación, en muchos casos, de humillación pública y también sus propios deseos. El miedo psicoanalíticamente,
se ha estudiado mucho, ¿no? El miedo convertido psicoanalíticamente en el que muestra los deseos de actuar siendo víctima. Hablo esto porque el microrrelato ha desarrollado mucho este tipo de gótico, texto gótico, se me va entendiendo, ¿verdad? Si no, Norma puede traducir, de texto gótico en el que se muestran frustraciones, desórdenes, subversiones, y aprovecho a estas tres autoras, porque las conozco y las he leído, para que hablen precisamente del terror como una forma de resistencia. Esta sería la primera clave. Terror como forma de resistencia. Convertir, por ejemplo, al monstruo de una figura ajena a una figura amiga, una figura cercana, personificar al monstruo incluso. ¿Queréis hablar de eso? Porque ahí están muchas claves. Primero voy a hacer la lectura del texto y luego explico cómo lo he entendido en mi trabajo, en esta propuesta, retomando lo que decía Paqui sobre cabellos, medusas, monstruos, mujeres, y esta manera de reescribir la figura femenina como una figura no víctima, sino también posiblemente victimaria. Este cuento se llama De por qué no me cepillo el pelo, como se nota un poco. Cuando finalmente me cepillo el pelo, es usual que de entre las hebras salgan volando polillas jóvenes que se quedan sin casa. Se cae también una idea floja, va a dar al suelo la pobre y se desparrama. Y además, alguna embarcación lejana se estrella contra las rocas mientras sus recios marineros se ahogan entre olas rizadas y oscuras, densas como cabellos, y piden piedad, piedad al vendaval que los sacude sin recibir ningún tipo de clemencia. Sí, entonces, este cuento, ¿sí? ¿Es para leer? Sí, sí, Tá. okay, sí. Por que não me penteio o cabelo? Quando finalmente eu penteio o cabelo, é comum que dentro dos fios saiam voando borboletas que ficam sem a casa delas. Uma ideia solta também cai. Oh, a coitada bate no chão e se espalha. Além disso, alguma embarcação também distante se impacta contra as rochas. Ah, mas isso aqui já está em português? Ah, tá, desculpa, tá. Tá. Então, e além disso, alguma embarcação distante se impacta contra as rochas, enquanto seus robustos marinheiros se afogam entre ondas cacheadas e escuras, densas como cabelos, e pedem piedade. Piedade ao vendaval que a sacode, sem receber qualquer tipo de clemencia. Claro, entonces aquí retomamos el tema del monstruo femenino, que es obviamente la sirena, ¿verdad? Esta idea de que la sirena se peina el cabello para entretenerse, para quemar tiempo entre devoración y devoración de marineros, porque ¿qué más va a hacer? ¿No? Tiene que hacer algo. Entonces se peina, ¿no? Anticipando que ya viene su siguiente bocado. Entonces, volviendo también a la primera pregunta y uniéndola con la segunda pregunta acerca del tema del monstruo, en mi literatura hay mucho de reescritura de estas posibilidades de mujeres salvajes, porque todas nosotras nos cepillamos el pelo y quizás, tal vez, pueda caer algún marinero sin que nos demos cuenta. É para falar? Ok. É mais ou menos como se a gente falasse de sereias, né? Que elas estão penteando o cabelo, como se distraindo, né? Porque entre marinheiro e marinheiro que elas engolem, né? Elas ficam descansando.
e aí, na hora de se distrair, penteia o cabelo, né? E seria mais ou menos como uma reescritura entre a primeira pergunta e a segunda, para mostrar como as mulheres também somos selvagens. Voy a responder a tu texto. Me gusta esto porque me va dando ideas y he cambiado el que iba a leer. Voy a dar uno de respuesta de mujer. Bueno, lo voy a leer. Sueños quebradizos sí, pero afilados. Romper sueños es fácil. Él hizo pedazos todos los míos. Alcanzó tal habilidad que ya no necesitaba hacer grandes escenas, ni decir una palabra, ni siquiera que yo reconociera previamente mi anhelo. Antes de que yo empezara a dormir, él ya había arrasado el campo de mis sueños. Eso es fácil. Lo difícil es reunir cada pedazo, esconderlos con sus cortantes aristas y sus puntiagudos desgarros dispuestos, introducirlos en su comida y fingir que lloro su pérdida y saber qué hacer ahora con tanto sueño romo. Sonhos quebrados, mas muito afiados. Quebrar sonhos é fácil. Ele fez pedaços todos os meus. Atingiu tal habilidade que já não precisava fazer nenhuma cena, nem dizer nenhuma palavra, nem sequer já reconhecia previamente o meu desejo. Antes de que eu começar a dormir, ele já tinha arrasado o campo dos meus sonhos. Isso era fácil. O difícil era reunir cada pedaço, escondê-los com seus cortantes aristas e seus pontiagudos desgarros, dispostos para introduzi-los na sua comida. E fingir que eu choro sua perda e saber que fazer agora com tanto sonho. Romo? Com tanto sonho redondo. Desculpa, estava pequenininha. Sí. Bueno, aquí la víctima se convierte en victimaria y creo que ya va siendo hora de que la mujer, como la princesa, tome ese papel activo en la historia. El terror me gusta y lo leo desde pequeña, desde, no sé, preadolescente, las historias de Poe, de Edgar Allan Poe, de Bram Stoker, y ahí normalmente la víctima, con alguna excepción notable, pero normalmente la víctima es mujer. Y creo que ya está bien, que tenemos que reivindicar, que tenemos que cambiar esa situación, también un poco como protesta, como usar estas historias para hacer eso, para dar la vuelta. Bom, agora vemos, não, que as vítimas, mulheres, né, passam também a ser vitimárias. Vemos como uma princesa também tem um papel ativo. E eu já leio terror desde pequena. E eu acho que agora já é hora de a mulher não ser mais vítima. Bom, no meu caso, eu particularmente sou suspeita para falar disso, porque praticamente todas as minhas protagonistas mulheres, elas acabam saindo de um espaço de submissão, se aproveitando do fato de que muitas vezes o homem a vê como menor, para ali nas entranhas, nos subterfúgios, conseguir fazer com que aquele homem ou aquela situação seja subjugada, como aparece no microconto da Lorena, assim, porque eu acho isso interessante, porque muitas vezes a mulher já é vista por si só como um monstro que é capaz de gerar uma vida. Gente, sinceramente, se isso não é monstruoso, eu não sei o que é, né? Cresce uma vida, você sangra todo mês e não morre. Olha, que bicho estranho é esse que sangra todo mês e não morre?
não é verdade. E isso, acho que desde sempre já botou a mulher num espaço de monstruosidade e de segurar essa selvageria. Eu vou ler um microconto meu, que é Lixo. Tem muito a ver com o que a Paqui falou sobre esse ambiente doméstico, essa situação de casal e também dialoga muito com os microcontos da Solange e da Lorena, principalmente da Lorena, né? Lixo. Cansada de tirar toalhas molhadas de cima da cama, sapatos sujos do corredor e pratos acumulados na pia, deu um ultimato. Hoje foi a última vez que você fez isso. Embrulhou o marido no lençol sujo de sangue e colocou no saco preto. Sexta de manhã era o dia do caminhão do lixo passar. Tremendo, pero bueno, realmente. Pero estáis viendo, no es la sorpresa. Me importa mucho destacar que el microrrelato no tiene tiempo para tanto las atmósferas ni para delinear personajes. Los personajes son reactivos, no activos. Normalmente reaccionan a una situación. Y por eso creo que funciona también el terror, el hecho de que el miedo al final produce la sorpresa. Personajes reactivos, primera persona. Vosotras dos habéis utilizado la primera persona. Yo sé que tú en alguna ocasión también la estás empleando. Y el deseo continuamente de acercarse a través de esa impresionante palabra justa, con la sorpresa final, ¿no? Sí, me estáis entendiendo. Yo creo que todo el mundo, Norma, no te preocupes porque tiene eso. Sí, que si queréis seguir antes de que yo... Sí, para complementar lo que dice Patricia. Paqui. Lo que dice Paqui. Lo que dice Paqui, si también recuerdan lo que hemos leído, hay mucho humor, entonces hay una combinación de géneros, ¿no? Que es muy curiosa en el microrrelato, es lo que también decía Lorena, donde el humor potencia, es como si tuvieras una cocción, ¿no? Y tú sabes que si añades una pizca de sal a algo dulce, el sabor saldrá mejor. Sucede igual acá. Tenemos un cuento con todas las características del terror, ¿no? Una mujer cuyos sueños están siendo asesinados, suponemos que por su pareja, ¿ok? Pero de pronto entra esta ironía, ¿no? Final, donde la mujer decide usar el polvo de esos sueños, dense cuenta del absurdo irónico, se vuelve literal para, pues, liberarse, ¿no? En este cuento, el que yo conté, pues, también estamos siendo un poco literales, igual el cuento del fantasma. Entonces, esa ironía final, esa pizca de humor, hace que lo que estemos leyendo no sea tan terrible y suavemente entre en nosotros este microrrelato que resulta incluso pícaro en su maldad. No sé si han comprendido, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Sí. La sátira es mi otro género favorito también y dar esa... A ver, nos tenemos que reír y, ¿por qué no? También a partir de eso podemos hacer contradicciones y hacer oxímoros, que también es un modo de descolocar al lector, de crear una situación que no tiene la luz que se espera, el balance que se espera. ¿Qué? Só complementando um pouco e até voltando à pergunta originalmente, eu acredito que não é à toa que tenham autoras aqui na mesa, porque eu vejo que o gótico em especial e o terror, ele dialoga muito com a existência feminina, que é muito pautada, muito atravessada pela violência desde sempre, né? Então, o medo e
a violência fazem parte mesmo da nossa vida. Parece que a gente já nasce rondada por uma grande expectativa que em si mesmo já é muito violenta, é uma expectativa que o gênero nos coloca muitas vezes. E eu acredito que quando as mulheres, quando nós acabamos usando os subterfúgios da literatura para poder falar da gente, é aí que a gente consegue um espaço. Acho que o espaço do terror é tão feminino por conta disso, porque nós somos frequentemente atravessadas pela violência por sermos mulheres, né? E eu acho que isso nos atravessa tanto que, mesmo quando a gente lê, por exemplo, o Lovecraft, que praticamente não tem protagonistas femininas, né? Incrível. Não vou falar mal do Lovecraft porque eu gosto dele, mas a gente sabe que ele é meio estranho. Mesmo assim, se a gente parar para pensar, muito do que ele escreve, mulheres poderiam ter escrito de uma maneira que nos atravessasse com uma empatia maior, né? Eu acho que as mulheres empatizam mais com o medo porque elas já nascem com medo. E elas têm que conviver com medo. Lo demostraron Daphne du Maurier, las hermanas Bronte, clásica, Shirley Jackson y tantos. Vamos a cambiar de género, chicas, porque esto es tan rico que si no, no paramos. De la distopía a la alotopía, podría llamarse así. O sea, la frecuencia en el microrrelato de ficciones especulativas que imaginan mundos con frecuencia durísimos, mundos clausurados, distopías, mundos del no way out, del no hay salida. Y cómo esos mundos se han convertido en claves en el siglo XXI. La distopía y el microrrelato, que realmente tiene mucho que ver con la producción de náusea, de fatiga, de angustia, en muchos relatos grotescos, absurdos y demás. Y también la pregunta, digo, de la distopía a la alotopía, porque hoy hay una vertiente importante de autores y autoras, muchas autoras, que sin embargo buscan hablar de esperanza. Esperanza por intercomunicación entre especies animales, vegetales y humanas, con lo cual hay esperanza para el planeta, esperanza ecocrítica, de la distopía a la alotopía. Se ha entendido un poco lo que quería decir aquí, ¿verdad? Entonces, hablar vosotras de esto que sí. Me parece importante. Si queréis cambiar del orden. Bueno, puedo empezar porque hablábamos también en el desayuno esta mañana al respecto. Realmente estamos viviendo una realidad bastante distópica. Todo lo que nos rodea en las noticias, todo el cambio climático está apuntando hacia distopías. Y es muy valiente la labor de quienes construyen utopías, pero creo que tiene varios problemas el construir utopías. Primero, que es difícil con todo lo que vivimos. Segundo, que yo creo que no nos interesan las utopías como lectores, porque una distopía genera tenemos un cambio, tenemos una reacción a ellas, pero leer sobre una utopía en un mundo equilibrado, en el que el día a día es bonito, no nos interesa tanto. Entonces, pero las distopías también han llegado a un punto en el que están saturándonos. Ha habido ejemplos y hay ejemplos muy, muy actuales que son muy buenos, como en televisión mismamente, Black Mirror, todo este tipo de historias. Son buenos y son eficientes porque nos provocan, nos hacen pensar, nos hacen intentar cambiar las cosas. Y durante un tiempo se utilizaron mucho para intentar que seamos conscientes del cambio climático, de cómo las cosas pueden ir muy mal de aquí a unos años, pero han llegado a saturarnos. La gente ya está cansada de pensar en cosas tan deprimentes como lo que puede suceder. Entonces se crea también una reacción contraria que
Por lo cual yo creo que las alotopías pueden ser la solución y puede ser el futuro de esta ficción especulativa. Algo que no nos deje sin reacción, pero que no nos elimine totalmente la esperanza. Y no sé si tengo algún texto al respecto. Se ve muy frecuentemente, ¿no? La esperanza por relación con el animal, relación mujeres, hombres que se convierten en vegetales, relaciones de simbiosis. Muy Donna Haraway también ahí, ¿no? La cosa de... Me parece que en la entrega de un premio, Úrsula K. Le Guin, ella comentaba por qué razón seguimos imaginando, ¿no? O sea, por qué la literatura especulativa, la literatura de la imaginación sigue vigente aún, si estamos en un mundo real, ¿no? O sea, porque ella sentía que a lo largo de su carrera como escritora, Úrsula K. Le Guin había recibido esta catalogación de ser escritora de la imaginación como un insulto, ¿no? Porque pareciera que la imaginación, quienes nos dedicamos a hacer imaginación, estamos un escalón más abajo que los escritores que hacen novela histórica o novela realista. Entonces nos volvemos unos feroces defensores de la bandera de la imaginación, justamente porque la imaginación puede ser terrible para imaginar cosas espantosas, pero también puede ser extraordinaria para imaginar esperanza. Y bueno, al menos creo en una literatura que no sea desesperanzada, sino una literatura que me sirva para imaginar un mundo donde estas fusiones de las que hablaba Paqui pueden ser posibles. Y quiero leer un cuento que es sobre el futuro y sobre el amor, muy cortito, muy cortito. Con unos minutos de atraso. Está dedicado a Alberto Chimal, un microrelatista mexicano. La viajera del tiempo finalmente ha logrado toparse con el viajero del tiempo en una encrucijada. Ella anciana ya y él jovencísimo, como pasa siempre en el amor, piensa, hemos coincidido o muy temprano o muy tarde. ¿Sí? ¿Lo quieres leer? Ok. Qual seria? Então. A viajante o tempo finalmente conseguiu encontrar ao viajante do tempo em um cruzamento. Ela era uma velha, já anciã, perdão, estava cortado. Ela já é uma velha, uma senhora velha, e ele é muito jovem. Como passa sempre no amor, ela pensa, já coincidimos ou muito cedo ou muito tarde. Creo que es un comentario muy injusto el de que la literatura de fantasía no es tan válida como otros tipos de literatura. Si pensamos en una de las funciones de la literatura, llama a nuestro instinto de supervivencia, nos prepara para situaciones que no hemos vivido o que quizá nunca vivamos, pero nos prepara mentalmente. Y no necesitamos prepararnos para diversos futuros. Es un modo de imaginar. Al imaginar algo nos familiarizamos con eso y cancelamos una parte del miedo que nos genera el futuro. Pero claro, obviamente si el futuro es distópico puede generarnos más miedo, pero nos prepara para afrontar eso en el futuro. Y la ficción, bueno, la ciencia ficción también nos ayuda a comprender elementos científicos, y una parte que quizá no se piensa tanto al respecto o no se reivindica es usar también, no ciencia ficción, pero ficción científica, usar la narrativa o la ficción como otro elemento de divulgación científica, que es algo que se hace, quizás se hace menos, pero sí que se está haciendo y que creo es muy importante para llegar a la gente que
quizá no está tan interesada en leerse un artículo, en ir a una conferencia, pero sí le interesa leer una novela. Y ahí está, por ejemplo, un muy buen ejemplo es Un verdor terrible, que es buenísimo. Bueno, novela o Un verdor terrible. Y se me ha olvidado ahora el autor. Es afincado en Chile, luego lo busco. Y bueno, ha sido un exitazo ese libro, ha ganado el Booker Prize con su traducción al inglés. Y bueno, voy a leer uno distópico. Los cazadores. Cada verano vuelven con el bálsamo para aliviar el ardor de la tierra que nos abrasa. Año tras año tienen que ir más al norte en su cacería. Pierden hombres y reclutan niños, pero siguen trayendo el hielo. Son venerados por su valor, temidos por su silencio. No parecen envejecer. A algunos el verano ya no les alcanza a derretir la coraza que se solidifica sobre sus pieles, en los ojos, dentro. Posso ler? Sí. Os caçadores, cada verão, voltam com o bálsamo para aliviar o ardor da terra. Ano após ano, eles têm que ir mais ao norte na sua caçaria. Perdem homens, recrutam crianças e continuam trazendo gelo. Eles são venerados pelo seu valor e são temidos pelo seu silêncio. Não parecem envelhecer. Alguns verão e já eles não alcançam a chegar a derreter, perdão. Há alguns verões que já não alcança para derreter essa coraça que se solidifica sobre suas peles, nos olhos, dentro. ¿Lo has encontrado? No. Sé que tengo que ir terminando. Te miro a ti como jefa que eres. ¿Me queda un poquitito? Ah, me queda todavía. Entonces, te miro a ti porque eres la que manda. Entonces me dijiste, hay un momento que tienes que parar. Es que hemos prometido hablar de terror, hablar de ficción especulativa. Vamos ya a la última parte, a lo que son los folletines, las novelas rosas, los romances, las novelas de amor y la increíble deconstrucción que realiza la literatura contemporánea en el microrrelato de las relaciones de pareja. Las relaciones de pareja es un tema favorito e incluso muy característico de los hiperbreves. Hiperbreves son los microrrelatos de una línea, porque realmente todos la conocemos y sabemos que hay tanto amor como desamor. Querría que habláramos de eso. ¿Por qué la relación de pareja es tan absolutamente atractiva en el microrrelato? Supongo porque es donde más encajamos y lo que todos conocemos. ¿Quieres empezar, Úrsula, hablando? Porque sé que maneja muy bien el tema. Na verdade, eu acredito que essa relação de casais apareça tanto nos microrrelatos, nos microcontos, enfim, por conta de ser algo tão cotidiano que às vezes some, se dilui na nossa vida, mas que quando nós colocamos uma lente diferente, e às vezes parece absurdo, quando a gente encara certas situações que parecem tão corriqueiras, e na verdade elas são absurdas, ou quando a gente subverte o lugar, a gente troca o lugar dessas pessoas, tudo parece mais estranho. Acaba sendo aquela coisa do Heimlich, que você consegue ter uma familiaridade em familiar, é estranho, você conhece aquilo, mas aquilo te incomoda de certa maneira. E quando a gente coloca essas novas lentes, ou a gente muda a cor, a gente muda os personagens, parece que tudo fica muito mais estranho, né? Muito mais esquisito. Então, acredito que por isso que o microrrelato, por fazer esse instantâneo, por ser
às vezes essa fotografia que parece fora de contexto, mas que só funciona porque está no contexto, por isso que funciona nas relações marido-mulher, enfim, esposos e esposas, e na família também, como um todo, né? Que a gente, às vezes, a gente sacraliza muito a família, mas existem relações completamente tóxicas e pesadas e medonhas dentro do seio familiar, né? E eu queria ler um microconto da Solange, que eu gostei muito, que tem um pouco a ver com... Assim, pode ser que eu tenha feito uma leitura numa chave que não era, tá? Mas, enfim, que é o Caveirinhas. Esse está em português. Não, sim, estou segurando para você ler. Obrigadinho. Caveirinhas. Para sentir um pouco de calor neste buraco esquecido, onde nem mesmo o vento passa, esfregamos as tíbias, as falanges e os tarsos. Juntamos as mandíbulas até morder o que resta dos dentes. Grudamos as costelas uma na outra e executamos um maravilhoso e antigo vai-vem de quadris. Dos nossos esqueletos apagados se faz a luz. E por breves momentos, amado meu, compartilhamos sob a terra um dia luminoso de verão. É aquele até que a morte os separe, e nem a morte separa, né? E apesar de parecer muito bonito num primeiro momento, me passa uma chave de uma dependência tão grande que nem na morte esse casal conseguiria ter paz se não estivesse junto. Então eu acabei separando por conta disso. Amor más allá de la muerte de Quevedo, ¿no? Amor más allá de la muerte. Ahí va cosa de... Bueno, siguiendo lo que dice Paqui, bueno, pues cambiando el nombre, Patricia, bueno, otro tema tiene que ver con el erotismo, y hay que recordar también que en el amor, usualmente las mujeres hemos seguido siendo el objeto de mirada, ¿no? O sea, técnicamente sería el objeto escópico. Entonces, la mujer es vista y es deseada, y a la inversa casi no pasa o no se habla de eso, ¿no? Las mujeres también miramos, tenemos ojos y gustos, y también deseamos. Aquí lo sabemos, las de la mesa, y ustedes seguramente también. Episodios de deseo, cuando vemos algo que nos gusta, ¿no? El objeto de deseo enciende el eros. Y este cuento pequeño se llama El placer de la lectura. Juega con esta idea de las mujeres que leemos, ¿no? Y lo que nos gusta leer. Dice así: hay mujeres que leen las líneas de la mano. Yo prefiero las barbillas varoniles, las que tienen hendiduras, muescas, relieves, profundidades que pueden verse bajo una tenue barba crecida y áspera. Las leo, pero no miro en ellas el camino de los hombres ni su fatalidad. No me interesa particularmente su destino. Leo los cuerpos masculinos, por eso que llaman cultura general, los leo por placer. Sí, ¿entendió? Sí. Okay. Sí, adelante. Pues leo un hiper breve. Solo iba a decir que creo que es muy simple. Hablamos y escribimos tanto sobre el amor porque es lo que nos obsesiona, es lo que nos hace sufrir. Las historias de amor muchas veces son historias de terror y no está en nuestra naturaleza, van con nosotros. Y voy a leer un hiper breve. Se lo paso a Norma porque en realidad no lo voy a leer, me lo sé de memoria. Boda. Sí. Completa la lazada. Ambos extremos tiran ya en sentidos opuestos para cerrar el nudo. Feito laço, ambos os extremos já puxam em direções opostas para completar um nó.
el microrelato que no hay que leer en una boda. No estoy casada, pero es mi definición de boda. Está en el libro. Muchísimas gracias de verdad a las amigas de Cobogó, la editorial, muchísimas gracias a Lynn, bueno, muchísimas gracias a ti como director del Cervantes que estuviste allá, y a la librería por dejarnos estos espacios. Es la editora, es nuestra editora, así que con ese nombre hermoso, Valesca. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y que estas iniciativas continúen. En Sao Paulo había una mesa sobre microrelato, humor, ironía y sátira. Decidimos así. La de ayer era Mundos Insólitos y aquí era terror, ficción especulativa. O sea, el Cervantes lo montó afortunadamente para que se pudieran cumplir casi todos los aspectos en poco tiempo de lo que es el microrelato. Así que muchas gracias y sigamos disfrutando con la lectura en maravillosas librerías como esta. Buenas tardes.